Bienvenidos a este espacio donde analizamos las decisiones claves del Congreso y su impacto en la gestión del gobierno. Hoy hablaremos de la moción de censura contra la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez. ¿Fue una verdadera herramienta de control o simplemente un acto simbólico sin consecuencias? En este espacio exploraremos los motivos de la citación, los argumentos a favor y en contra y el desenlace de este debate. Acompáñennos. Hoy, 29 de marzo, se efectúa la moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez, en cabeza de Miguel Uribe y otros 19 senadores, en contra de las acciones que ha realizado Irene Vélez. En Suiza, habría presentado datos falsos acerca de las reservas de Colombia, a poder sustentar su argumento de que Colombia no necesita realizar más exploraciones. El artículo 114 de la Constitución Política de Colombia asigna al Congreso la tarea de reformar la Carta Política, hacer leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración pública. Este control político implica que las corporaciones de elección popular pueden citar a miembros del gobierno para evaluar sus acciones. La figura del control político es un acto soberano de las democracias participativas que corresponde al cuerpo legislativo para solicitar explicaciones a los ministros y directores de departamentos administrativos y superintendentes sobre sus funciones. El control político sobre la rama ejecutiva del poder público se logra por varios medios, como citaciones y debates, comisiones investigadoras, informes al gobierno, mociones de censura y aprobación del presupuesto nacional. El Congreso de la República de Colombia ejerce control político sobre el gobierno y la administración de este a través de la moción de censura, las citaciones y las audiencias públicas, posibilitándole a este cuerpo colegiado el monitoreo continuo y constante del Poder Ejecutivo a todos sus funcionarios. Según la Constitución, la moción de censura es el control político más fuerte que el Congreso puede ejercer sobre ministros y otros funcionarios y requiere el apoyo de al menos una décima parte del Congreso para ser presentada y una mayoría simple para ser aprobada. La moción de censura es un procedimiento que permite a la rama legislativa ejercer control sobre la rama ejecutiva. Sin embargo, ninguna ha tenido éxito. Aunque no se haya logrado censurar a ningún ministro, este proceso crea conciencia sobre funcionarios que no cumplen sus responsabilidades. Es importante señalar que está relacionado con la política y no con crímenes. Los ministros suelen renunciar antes de que se inicie el proceso de censura por presión pública o porque el presidente lo reemplaza. Además, es difícil conseguir la mayoría necesaria para aprobar estas mociones debido al apoyo mayoritario que suele tener el gobierno en el Congreso. Para la oposición, la moción de censura es una herramienta para demostrar que están activos en el control político. La moción debe ser presentada por una mayoría que convoque un debate seguido por una votación donde se necesita la mayoría de los votos afirmativos. En este espacio analizaremos por qué la moción de censura en la historia de Colombia no ha tenido éxito. ¿Por qué fue citada Irene Vélez por el Senado? La exministra Irene Vélez generó gran polémica durante su gestión. Su declaración sobre la no firma de nuevos contratos de exploración petrolera desató un debate en el país, pues el sector de hidrocarburos es uno de los pilares de la economía colombiana. Además, su ministerio presentó un informe sobre reservas de gas y petróleo que fue cuestionado por presuntas inconsistencias en los datos. A estas preocupaciones se sumó la falta de claridad en la planeación de la transición energética, lo que llevó a que la oposición y algunos sectores económicos pidieran su salida. Así, el Senado de la República decidió citarla a una moción de censura que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2023. Ya lo decía mi compañera Paloma, que las mentiras son el pan de cada día con este sector. Ella habla que tenemos gas y petróleo para muchos años y la verdad, ministra, es que según Ecopetrol, el viernes en un evento que hizo la ANDI, que además le envían muchos saludos a los empresarios que se quedaron esperándola allá, nos dicen que tenemos líquido para 8.3 y en gas para 8.8. Entonces, estamos teniendo un sector en incertidumbre. Acá la tríada de comunidad, gobierno y empresa no se ve, porque ustedes están defendiendo a personas que quieren afectar este sector. Dejan a los empresarios solos, no los acompañan. Vamos a perder la inversión extranjera, cerca de 180.000 millones de inversión, exportaciones por más de 32.000 millones de dólares. El debate en el Congreso, cuestionamiento o presión mediática.
El 22 de marzo de 2023, Irene Vélez compareció ante la plenaria del Senado para responder a la moción de censura en su contra. Durante su intervención, defendió su política de transición energética y negó que hubiera tomado decisiones sin respaldo técnico. Por su parte, los congresistas de la oposición cuestionaron la falta de estudios técnicos en su gestión y advirtieron sobre los efectos negativos de su decisión en el sector energético y la inversión extranjera en el país. Sin embargo, a pesar de las fuertes críticas, la moción de censura no prosperó. El 29 de marzo de 2023, la plenaria del Senado votó sobre la medida y la rechazó con 57 votos en contra de la moción y solo 16 a favor. Como ha sucedido en otros gobiernos, la coalición oficialista cerró filas en defensa de la ministra y evitó su destitución. Muy bien, como ordena la ley y surtido el debate de la semana anterior, lo que procede hoy es exclusivamente proceder a la votación. Muy bien, cierre el registro, señor secretario, y anuncie el resultado. Sí, señor presidente. El resultado de la votación de la proposición para moción de censura a la señora ministra de Minas y Energía, doctora Irene Vélez, es el siguiente. 16 votos por la aprobación, 57 votos por la negación. Ha sido negada por la plenaria del Senado. Ha sido negada la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. Análisis político. ¿Por qué no pasan las mociones de censura en Colombia? Este caso nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Realmente las mociones de censura son un mecanismo efectivo de control político en Colombia? Históricamente, pocas han resultado en la destitución de un ministro. Esto se debe a varios factores. Primero, mayoría del gobierno en el Congreso. Si el gobierno tiene una coalición fuerte, sus ministros rara vez son removidos. Segundo, falta de consecuencias directas. Incluso si un ministro es cuestionado duramente, no está obligado a cambiar sus políticas. Y finalmente, uso político del mecanismo. En algunos casos, la oposición usa la moción más para generar presión mediática que para lograr cambios concretos. Este fue precisamente el caso de Irene Vélez, quien, a pesar de las críticas, no fue destituida en el Congreso, sino que renunció meses después por decisión interna del gobierno. Esto demuestra que, en la práctica, las mociones de censura son más una herramienta de presión política que un mecanismo efectivo de sanción. Para finalizar, exponemos nuestra conclusión y reflexiones finales. Después de analizar este caso, queda claro que el control político en Colombia enfrenta desafíos importantes. La moción de censura a Irene Vélez puso sobre la mesa temas claves como la transición energética en el país, pero de igual manera la relación entre el Congreso y el gobierno. El impacto real de esta fue muy limitado. Al final no hubo una consecuencia inmediata para la exministra y la política energética del gobierno continuó sin grandes cambios. Dentro de las posibles mejoras al control político en Colombia definimos las siguientes: una mayor independencia del Congreso, es decir, evitar que las mayorías políticas bloqueen cualquier intento de control efectivo y la actuación de éste sea con la mayor imparcialidad posible, buscando siempre preservar el interés general de la comunidad y no el fortalecimiento de un gobierno. De igual manera, está fortalecer el seguimiento post-citación. Los ministros deberán rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos en el debate. Y por último, pero no menos importante, una mayor participación ciudadana. En cuanto a esta, la ciudadanía debería tener más acceso a información y herramientas para evaluar la gestión de los funcionarios. Queremos dar gracias por la atención prestada y acompañarnos en este espacio. Hasta pronto.